Buenos días, todos ustedes. Soy Raúl Santoyo, director de tecnología de Texar Labs, y son bienvenidos todos ustedes a nuestro seminario que se está volviendo costumbre cada semana sobre diversos tópicos relacionados con los centros de datos y la conversión digital. El día de hoy tenemos a un invitado de lujo, José Bacalvo, un experto en lo que es la parte de auditoría y certificación de centros de datos. Es consultor senior por parte de la EPI. También es un gran ejecutivo emprendedor y gran conversador de todos los temas. Más de 18 años trabajando en la industria de los centros de datos. Bueno, y el día de hoy nos va a platicar sobre la parte o la importancia de la transformación digital en este nuevo mundo que se está dando. Y bueno, todo esto visto desde una perspectiva de los centros de datos. Entonces, para no quitar más tiempo, doy la bienvenida a Joseba. Joseba, bienvenido, gracias por estar con nosotros y es tuyo el foro. Un poco la idea es que hiciste la transformación digital, ¿vale? Al fin y al cabo es el día después de mañana, the day after tomorrow, ¿no? Entonces, un poco lo que vamos a mirar en esta presentación es tendencias macroeconómicas y el mercado global, ver las tendencias globales de los centros de datos, algunas predicciones y ver esta transformación de cómo puede afectar a las competencias de los centros de datos, ¿vale? Primero, macroeconomía y mercado global. ¿Qué tendencias hay? Bueno, creo que todo el mundo está claro que hay ahora nuevas empresas. Antes, las empresas que se veían en las presentaciones eran Chevron, Shell, ¿no? ExxonMobil, todas estas empresas. Ahora resulta que las empresas que se ven en el mercado, ¿quiénes son? Apple, Airbnb, Netflix, Uber. ¿Qué tienen todas estas empresas en común? Resulta que todas estas empresas en común realmente no poseen nada. Apple sí que posee, lógicamente, el tema de los teléfonos, pero posee aplicaciones de software, pero no las escribe, ¿vale? Pero provee aplicaciones de software, porque las puedes comprar con el Apple Phone, ¿no? Uber. Uber da los servicios de taxi mayor del mundo y no posee ningún taxi. Airbnb da servicios de hostelería, entre comillas, pero no tiene ningún hotel, ningún apartamento suyo. Entonces, está cambiando el mundo. Netflix. ¿Netflix qué es? Bueno, uno va y se conecta, pero ellos, hasta hace poco que están produciendo alguna serie, no tenían ninguna película ni nada. Simplemente eran un distribuidor, ¿no? Entonces dices, bueno, el mundo está cambiando. ¿Cómo nos vamos a cambiar? Facebook produce contenidos, pero no tienen nada ellos. Son contenidos de terceros, ¿no? Entonces dice, wow. Y ahora resulta, como no sé si habéis oído, Google está abriendo temas de bancarios para dar servicios bancarios y Amazon con una empresa externa, servicios también de salud. O sea, el mundo está revolucionándose. ¿Qué quiere decir todo esto? O sea, es curioso, ¿vale? Bueno, pues que o te adaptas o mueres. ¿En qué sentido? Blockbuster. Blockbuster era la empresa, como sabéis, antes uno decía, me voy a devolver un vídeo a Blockbuster, ¿no? O un DVD, una película. Y resulta que era el más exitoso. Blockbuster tuvo la oportunidad de comprar a Netflix y rehusó comprar a Netflix en su momento. ¿Qué ha pasado? No se ha adaptado a las nuevas tecnologías. Blockbuster ha desaparecido. Kodak, pues lo mismo, ha desaparecido. Toys R Us ha desaparecido. No se han adaptado a las nuevas tecnologías. Por lo tanto, hay que adaptarse. ¿Quién se ha adaptado, por ejemplo? Walmart. Walmart es una empresa que con Amazon estaba perdiendo mucho negocio, Walmart. Y realmente tuvo que reinventarse. Y Walmart creó su página web tipo Amazon, ¿vale? Y está creciendo su página web de Walmart a doble dígito más que Amazon. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues Walmart se ha adaptado y además de dar el negocio tradicional, se ha adaptado a las nuevas tecnologías y tiene su página web y la gente compra por Walmart como si comprase por Amazon. Bueno, pues es adaptarse, si no uno se extingue. Por lo tanto, hay que coger estas tendencias de quién se está adaptando. Por ejemplo, hace poco estaba reservando, me ha pasado ya 2 veces. Bueno, en mi caso, con Marriott, ¿vale? En la página web, hotel, ¿no? Y me sale la opción de que reservan también viviendas, tienen 100 viviendas tipo Airbnb,
O sea, Marriott está ofreciendo ahora tipo Airbnb en algunas ciudades y se está adaptando a las nuevas tecnologías. ¿Qué está haciendo? Adaptarse a lo nuevo que está pasando. ¿Por qué? Porque, bueno, de repente, ¿qué pasa? Estaba en San Francisco el otro día yo y Salesforce, que es una empresa enorme, como conocéis, que hace temas de online, de seguimiento de ofertas, tipo SAP, pero para seguimiento de pedidos, clientes y demás, y tenían su congreso mundial en San Francisco. No tenían habitaciones y tuvieron que ir a Airbnb para buscar habitaciones para toda su gente. ¿Qué pasó? Bueno, pues que se fueron por Airbnb. Marriott, ¿qué pasa? Pues bueno, está haciendo esta nueva oferta tipo Airbnb. ¿Qué quiere decir? Que si hay un evento de este tipo, pues cogerán a toda esta clientela. Por lo tanto, se está adaptando al futuro. ¿Qué quiere decir esto? El futuro está cambiando y o nos adaptamos o nos extinguiremos, ¿vale? Por lo tanto, hay que saber qué está cambiando. Además, ¿qué de eso qué cambia? Bueno, la demografía. Yo estaba el otro día en Nueva York y en Chicago, bueno, varias veces, y resulta, en Dallas también, y todo el mundo hablaba de lo mismo. Realmente, en 8 años, la gente que estaba allá, más del 50% de la gente que estaba allá, era gente que tenía más de 30 años de experiencia en los centros de datos. Se van a retirar, va a cambiar esa fuerza laboral. Entonces, la fuerza laboral va a ser diferente, va a tener nuevas expectativas, la gente nueva, más joven, son más exigentes y menos leales, o sea, a la que pueden se van, no es como antes que uno estaba más tiempo en una empresa, tiene más conocimientos digitales, ¿no? Y técnicos, pues están todo el rato con el teléfono, o sea, ahora un domingo, venga, vamos a comprar un helado, no sales en coche a comprar un helado, lo compras por Uber Eats, ¿no? Pues, o otras aplicaciones, da lo mismo. Por lo tanto, todo está cambiando. Y ahora todo el mundo esperamos, porque también nosotros nos hemos acostumbrado, a esperar cualquier cosa en cualquier momento, en cualquier lugar. Quiero esto ya, ahora. Entonces, todo eso está revolucionando cómo se quieren las cosas. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir lo que hemos hablado ahora? Que todo se está volviendo más digital y que hay que adaptarse. ¿Vale? Entonces, sabiendo esto, vamos a ver ahora cuáles son las tendencias de los centros de datos globales. Hay un cambio en los centros de datos empresariales. Los centros de datos empresariales no van a desaparecer. Mucha gente dice, no, ya no existen. Ahora, como decían en el 2008, me acuerdo, el antiguo director general de Microsoft, Mike Manos, decía, no, ahora ya todo el mundo va a ir a la nube, ya no se van a hacer más centros de datos. Y resulta que estamos en el 2019, casi en el 2020, y se siguen haciendo centros de datos. ¿Por qué? Porque se necesitan cada vez más y más centros de datos. Lo que va a cambiar es la aplicación. ¿En qué sentido? En el sentido siguiente. Por ejemplo, Google, Amazon, Facebook, ellos tienen sus propios centros de datos, pero también alquilan centros de datos y espacios porque no pueden construir a tal velocidad. Y le alquilan los espacios a empresas gigantes de centros de datos como Equinix, que ahora está en México también, Digital Realty, les alquilan espacios que se llaman los Hyperscale Data Centers, Data Centers Hyperscale. Y esto es un mercado, ¿vale? Luego vienen los centros de datos de colocation medianos, diríamos, ¿vale? Que son los que conocemos estándares que tenéis ahí en México, los tipos Kio, Triara, etcétera, ¿vale? SDR y otros, ¿vale? Que dan los servicios un poco más, entre comillas, nicho, ¿no? A empresas medianas, grandes, pues de disaster recovery o de colocation o de SaaS, ¿no? Luego vienen ya los centros de datos empresariales, porque hay empresas que quieren tener su propio centro de datos. Por ejemplo, el BBVA en México tiene su propio centro de datos. Aunque lo opera un tercero, tiene su propio centro de datos, como otros bancos y otras empresas, porque tienen datos críticos y quieren gestionarlo. Eso no quita que su disaster recovery puede estar en otra plataforma, pero los centros de datos empresariales van a seguir existiendo, ¿vale? Van a seguir. Pero, lógicamente, ahora lo que va a pasar es que no se van a construir tantos centros de datos empresariales, sino que se van a distribuir en lo que estaba comentando, en irse a la nube, Google, Amazon, a la nube, entre comillas, de los 4 grandes, irse a colocation o a SaaS o su propia nube de su propio centro de datos o los centros de datos Edge. Los centros de datos Edge
aún, ¿por qué no están creciendo los centros de datos Edge? Pero es el futuro, o sea, realmente va a crecer. ¿Por qué? Porque todo es digital, está creciendo y necesitas cada vez más datos. Pero no está creciendo porque hay un tema que es el 5G que hablaremos, ¿vale? Por lo tanto, la idea es la siguiente. Ya no habrá centros de datos empresariales, no es correcto. Seguirá habiendo menos, pero seguirá habiendo. Lo que habrá es una distribución de tipos de centros de datos según la aplicación que necesiten, ¿vale? Esa es la idea que quiero que cojáis en esta slide. Y, muy importante, claro, la seguridad. Entonces, mucha gente cuando habla de seguridad dice, no, es que ya la seguridad física ya no es importante, ahora solo necesito la seguridad anti-hackers. Es lo único que es importante. Bueno, pues no sé si es lo único importante o no, pero que yo sepa, cuando algo está en la nube significa que necesita un sitio físico. Si tú estás en un sitio físico, necesitas una seguridad física. No solo el anti-hacker está muy bien, pero también una física. O sea, la seguridad es una gestión de la seguridad lo que hay que mirar, desde la seguridad física hasta la seguridad digital, ¿vale? Tener un sistema de gestión de la seguridad. Por eso ahora muchos centros de datos se están yendo a lo que es la ISO 27000. ¿Por qué? Porque la ISO 27000 es un sistema de gestión de la seguridad que habla de cómo gestionas tu seguridad, tanto física como digital. Y eso no significa solo, no, tengo una barrera de 100 metros de altura o tengo 100 guardas en el centro de datos o tengo 10 puertas de acero. No significa solo esa seguridad física. Seguridad física significa también que tú tienes personal trabajando y cómo gestionas la seguridad de ese personal que está trabajando, que está entrando nuevo, que se está rotando, que hay nuevo personal, que hay personal que se va. ¿Cómo gestionas esa seguridad de todas esas passwords, móviles, laptops? Todo eso es una gestión de la seguridad. Y la seguridad digital, lógicamente, de proteger contra entradas externas. Pues hay que saber cómo gestionar esa seguridad, ¿vale? Por eso es muy importante saber que la seguridad no es solo anti-hackers, no es solo físico o que el físico ya desaparece, no, porque es necesario. Es cómo haces ese sistema de gestión. Por eso ahora lo que piden muchas empresas y lo que se está mirando es, ¿tienes un sistema de gestión de la seguridad? ¿Cómo lo haces? A ver, explícame. Entonces ahí puedes precisamente tú decir, a ver, dime, ¿qué riesgos tienes? Porque al fin y al cabo la seguridad es un análisis de riesgos. A ver, enséñame tus riesgos. De estos riesgos, ¿vale? ¿Cuál es tu análisis de mitigación de riesgos? ¿Qué controles tienes para mitigar esos riesgos? Y ahí es como gestionas la seguridad correctamente y es como tendrás un buen sistema físico contra hackers si tienes este sistema de seguridad correctamente aplicado e instalado, ¿vale? Por lo tanto, esto es muy importante de saber y, lógicamente, pues los sistemas que existen pues de Internet de las Cosas, de monitoreo, ¿vale? Para los temas de seguridad. Y, lógicamente, pues, bueno, pues cada vez como el software está mejorando y las máquinas, pues bueno, pues ahora en vez de necesitar 10 racks, pues a lo mejor necesitas 2 racks, ¿no? Y por lo tanto se está necesitando cada vez menos espacios, todo se está concentrando. Por eso, bueno, pues los Edge Data Centers son centros de datos que teóricamente van pues desde un rack pues hasta teóricamente, dependiendo un poco de las aplicaciones, 4, 5, 6, 7, 8 racks. Todo depende un poco del tipo de aplicación y de negocio que se tenga que hacer, ¿no? Y, lógicamente, el Internet de las Cosas. Del Internet de las Cosas yo creo que se está hablando desde el 2010. Todo el mundo habla de Internet de las Cosas, queda muy bonito, pero realmente no se ha hecho nada. Se ha hecho muy poco en Internet de las Cosas, porque Internet de las Cosas, ¿qué es? Realmente Internet de las Cosas es que todo sea digital y teóricamente cuando tú aparcas un coche en la acera, que de repente eso mande una señal y entonces en tráfico sepan que tu coche está ahí, cuánto tiempo estás, se controle, que tú pagues por el teléfono, o sea, todo digital y cómo vas manejando todo eso. Eso es el Internet de las Cosas. Pero claro, todo eso no puede ser con todos los sistemas que tenemos, que serían ciudades inteligentes. ¿Por qué? Porque hay un tema de comunicación y por ahora solo tenemos hasta 4G y el Internet de las Cosas necesita 5G. Si no hay 5G, el Internet de las Cosas no puede funcionar. Aparte del Internet de las Cosas, no puede funcionar con el 5G, precisamente por eso los Edge Data Centers. Los Edge Data Centers son una máquina fundamental para que el Internet de las Cosas funcione y poder distribuir el 5G correctamente, porque el 5G, uno de los temas que tiene, es que tiene un ancho de banda y una
para llegar limitado y por lo tanto se necesitan muchas estaciones para poder dar ese servicio, ¿no? Y como decía, lo del 5G, pero aún no ha salido, aunque bueno, si tú vas a Washington, por ejemplo, a mí me salía el otro día 5G, no sé qué nombre le ponen, 5GE o algo así, y tenía solo una barrita y no me iba bien. Y decía, prefiero tener 4G y pueda llamar por teléfono, porque ahora están haciendo esto como que parecen que tienen 5G, pero no es 5G. Entonces, bueno, aún el 5G no está funcionando, pero realmente es necesario. ¿Por qué? Porque para todo esto del Internet de las cosas da mayor velocidad y reduce la latencia, porque es uno de los problemas que existe. Fijaros en este ejemplo, el vehículo autónomo. Vamos a dejar un poco el vehículo autónomo al siguiente paso, vamos al primero, un coche normal, entre comillas, el Tesla eléctrico. El Tesla, ¿vale?, genera 4 terabytes de datos al día. Vamos a suponer que hay, pues no sé, 1.000.000 de Teslas, ¿no? 1.000.000 de Teslas no es tanto, ¿no? 1.000.000. Por 4 millones de terabytes al día. ¿Cómo gestionas toda esa información? ¿Necesitas toda esa información? Entonces tú miras, no, no necesitas toda. ¿Qué necesitas? Bueno, no sé. El fabricante de vehículos necesitará una información del vehículo para saber cómo funciona el vehículo y qué mejoras ha de hacer a los vehículos para poder hacer investigación y desarrollo y mejoras en los vehículos actuales. Reparaciones, mantenimientos, etc. Otras empresas, como la empresa de seguros, que necesitan otros datos del coche para saber si el que conduce el coche es una persona que conduce bien, que conduce el coche sin ser un loco de la carretera, ¿no? Y por lo tanto puede pagar y darle un premium más bajo en cuanto al seguro. En cambio, saber si el que conduce el coche no y que el premium más alto. Pues depende de las empresas, necesitan los datos. Entonces, al final, ¿qué queda? Que a lo mejor de los 4 millones de terabytes de datos, pues casi necesitas todos, ¿no? Dependiendo de la empresa. Por lo tanto, ¿cómo los gestionas? Es imposible enviar todos esos datos, bloqueas el sistema. Por eso es tan importante el 5G, los Edge Data Centers para gestionar. Os doy otro ejemplo. Uber. Estábamos, precisamente, bueno, lo menciono, pero en Nueva York, en otra conferencia, estaba el CTO de Uber. El CTO de Uber decía, nosotros necesitamos más Edge Data Centers. Y si tú ves la aplicación de Uber en Estados Unidos, va mucho más lenta ahora. Antes sabías perfectamente dónde iba cada conductor, te marcaba todo perfecto. Ahora tiene muchos gaps. O sea, realmente la aplicación de repente te dice 1 minuto, pasa a 5. A veces me ha pasado que a veces hay un puente con un río y resulta que pasa por el río, no por el puente, te da la imagen. Tiene ahí glitches que son por eso, porque el de Uber lo decía, nosotros necesitamos más Edge Data Centers. ¿Por qué? Porque él decía, por cada carrera de Uber, más o menos de media hora, ellos utilizan 1,5 terabytes de datos. Claro, posición del GPS del taxista, la transmisión con el usuario, etcétera, etcétera. ¿Cómo gestionas todo eso? Es complicadísimo. Entonces, claro, necesitas Edge Data Centers 5G y ese es uno de los problemas de Uber y los demás. Entonces, ese tema se necesita cada vez más porque tienes que estar más cerca del usuario. ¿Por qué? Porque como hay tanto digital, tanto todos los datos, ¿qué es el objetivo principal? Minimizar la latencia y la transmisión de datos, ¿no? No puedes transmitir tantos datos tan lejos, intentar poner más Edge Data Centers para que los datos vayan a ese sitio y de ahí se distribuyan los datos según las necesidades de los centros de datos. Pues este va al fabricante de coches, este a los de seguros, este a no sé qué. Entonces puedas distribuir precisamente. Entonces esos son unos temas muy importantes que existen para poder hacer esto. Por eso el vehículo autónomo no puede ser una realidad aún, es imposible. ¿Por qué? Porque el vehículo autónomo, imaginaros, yo probé uno en Phoenix. En Phoenix hay una empresa que se llama Waymo, en la cual tú puedes por la aplicación el coche, te viene y te lleva a donde sea, ¿no? Lógicamente escogí un sitio cercano, porque sinceramente es un poco... O sea, estar en un coche que no conduce nadie da un poco de miedo, digámoslo, ¿no? O sea, de respeto, digámoslo. Da un poco de respeto. Entonces, no lo hice. Pero funciona. ¿Pero qué tienen? Tienen 10 coches, no tienen más. Y tienen una red específica en una zona de Phoenix. ¿Por qué no es replicable? Porque se necesita un ancho de banda. Realmente tener la conexión perfectamente diseñada para que esos coches puedan estar, que no tengan ningún glitch. Tú imagínate un coche autónomo, de repente tiene
no sé, 20 microsegundos de latencia, de glitch. Eso puede ser que el coche se desvíe, mate a alguien o te vayas a algún sitio o pases un semáforo en rojo. O sea, es crítico. Por lo tanto, el coche autónomo necesita del 5G, del Edge Data Center. Por lo tanto, es el futuro, más data center, es el futuro. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que esto va a ir creciendo, va a ir creciendo. Y, lógicamente, está la inteligencia artificial, que es, al fin y al cabo, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, pues sería un poco Siri y Alexa son la inteligencia artificial básica, ¿no? Es inteligencia artificial básica, que te van diciendo y son inteligentes y de repente te escuchan y te van diciendo cosas y demás, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí están, pues, la inteligencia artificial que están desarrollando, pero todo eso necesita también más datos y más comunicación, ¿no? De hecho, todo el mundo habla de la singularidad tecnológica, ¿no? Que es cuando los robots son más inteligentes que los hombres, que dicen que será entre el 2029 y el 2045, no lo sé. Pero bueno, todo eso necesita, pues, cómo manejas esos datos. Todo eso necesita una infraestructura, o sea, no es así como de la nada, ¿no? O que ahora dicen que quieren hacer Internet gratis en todo el mundo. Y hay 3 empresas luchando por ello, Tesla, Google y Facebook, creo, y están con 3 diferentes métodos. Uno lo hace con globos, el otro con drones y el otro con mini satélites en la estratosfera, ¿no? A ver quién gana esa carrera, ¿no? De Internet gratis en todo el mundo. No lo sé. Todo eso, al fin y al cabo, se está transformando. Entonces, pero no está la tecnología preparada para todo eso aún, porque se necesita 5G, edge data centers, muchas más instalaciones, más fibra. Por eso ahora se está hablando mucho de las landing stations, mucha más fibra oscura, pero claro, cuesta mucho, ¿no? Toda esa fibra, más datos, por lo tanto, todo eso es un proceso, ¿no? Pero siempre se van a necesitar más centros de datos. Entonces, ¿qué hemos visto? Primero hemos visto un poco las tendencias del mundo, que es todo digital, hay que transformarse, las personas. Hemos visto también que los centros de datos van a necesitarse más centros de datos, desde los globales de Google hasta los Edge Data Centers, más y más y más. Por eso, por ejemplo, ahora hay un comité de Edge Data Centers en la TIA para realizar una guía de cómo clasificar esos centros de datos, ¿no? Y ahora algunas predicciones un poco de hacia dónde se mueve el mundo en el tema de los aplicativos y demás, para que veáis un poco el digital está creciendo, ¿no? Dice, en el 2025 se prevé que los centros de datos locales empresariales disminuirán en un 80%. Han bajado del 2016 al 2017 más o menos un 15%. No lo sé si es un 80%, en un 50% quizás. ¿Por qué? Simplemente porque, bueno, en vez de tener sus propios recursos, prefieren tenerlos en una empresa especialista, ¿no? Que tenga un colocation pues mediano, o en la nube, depende, en la nube entre comillas, ¿vale? Entre comillas, los Google, Amazon y demás, ¿no? Que, bueno, pues bueno, todo depende un poco de cada negocio de cada uno, qué servicio requiera, pues elige cuál es su mejor servicio, ¿no? Pero los centros, esto significa que no es que tampoco se reduzcan, sino que habrá otras necesidades y por lo tanto se diversificarán, yo creo, el tipo de centros de datos, como decía antes, desde los Edge Data Centers, los empresariales, los colocation, etcétera, ¿vale? También, fijaros que, por ejemplo, para el 2025 dicen que el 100% del desarrollo y pruebas de aplicaciones se realizará en la nube. En la nube significa que puede ser la nube de Google, de Amazon, o puede ser la nube de un colocation local también, ¿no? La nube que tenga, o sea, pero que no se hará en su propio data center. Eso es un poco la idea, que no se hará en un data center propio, las aplicaciones de la nube. También, esto es I+D, el 100%, pero que las aplicaciones se implementarán y funcionarán en la nube, dicen que un 80% estarán en temas de colocation. Bueno, un poco esto coincide el 80%, ¿no? Con lo que se dice de que el 80% de los data centers empresariales ya no existirán, porque ese 80% estará en colocation o en la nube de Google y Amazon, por lo tanto, esas 80% de aplicaciones correrán ahí en la nube, o sea, tiene un cierto sentido, ¿no? No sé si será un 80, creo que quizás es mucho, pero bueno, hay que ver también si esta nube que están hablando es una nube que puede ser una nube privada del centro de datos propio empresarial o una nube
privada de un colocation, hay que mirarlo bien qué será exactamente, pero bueno, quiere decir que estará en un sistema y que por lo tanto se necesitarán, pues bueno, pues cómo se puede correr y aplicar, porque si uno tiene una aplicación y las personas están en remoto, tienen que conectarse y tienen que correr la aplicación y por lo tanto tienen que hacerse de una manera que tengan acceso y que no haya latencias, ¿no? Para poder dar ese servicio y utilizar la aplicación correctamente, ¿no? Como por ejemplo, os doy un caso. ¿Dónde era? Así, en Perú certificamos un centro de datos, ¿vale? Que estaba en Trujillo. Trujillo es una ciudad muy bonita, por cierto, que está en Perú, y el banco estaban haciendo el centro de datos y querían que fuese, bueno, estuviese certificado para tener una confiabilidad de la infraestructura, ¿no? Y también en operaciones para tener un nivel de madurez adecuado, ¿no? De procesos y procedimientos. Porque estaban construyendo unas aplicaciones, porque claro, ¿cuál es el negocio para ellos? En un sitio como Trujillo, el negocio de un banco es el crédito, ¿no? Pero claro, ¿cómo consigues créditos? No hay grandes empresas. ¿Qué hay? Agricultores, ¿no? Gente pequeña que tiene pues sus pequeños huertos, sus pequeños negocios, ¿no? Entonces tienes que ir al cliente, ¿vale? Entonces van a cada cliente, entonces van con su aplicación, el del banco, y nos contaba que entonces va con su aplicación y con la aplicación le pregunta al agricultor y tal, y con la aplicación ya pueden correrle, entre comillas, el crédito y ver si le pueden dar el crédito o no ahí con la aplicación misma. Y en ese momento ya cierran el tema del crédito y todo con el tema de la aplicación. Claro, es mucho más fácil porque van de uno a uno. Imaginaros ir a un cliente, no, te rellena este folleto, ahora pediré y ahora te avisaré, en 2 meses te aviso, en un mes. Bueno, pues a lo mejor viene otro mañana con la aplicación y le cierra el crédito y ya el otro ha perdido el paso. O sea, te has de adaptar. Por lo tanto, todo eso está creciendo muchísimo. Y esto es lo que sería la implementación de las aplicaciones en la nube. Ellos lo han puesto en su nube privada de su centro de datos empresarial, su aplicación, y van por casa, negocio por negocio pequeñito para poder dar esos microcréditos y poder tener ese negocio que es el negocio del banco, ¿no? Por lo tanto, hay que adaptarse a todas esas cosas, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto, al fin y al cabo? Más datos, muchísimos más. Para mí, aquí el ejemplo está claro. Hace 6 años, más o menos, te daban un iPhone. Digo un iPhone, o da igual, un Samsung, me da igual, cualquier teléfono móvil, con 4 gigabytes de memoria y decías, uff, es de sobra, uff, no sé qué voy a hacer con tanta memoria. Resulta que ahora te dan uno con 4 gigabytes y dices que te están dando, porque ya te piden ampliación de storage hasta 50, 70 gigabytes. Imaginaros, ahora si no te dan un teléfono con 128 o 256 gigabytes, que no te den nada porque no sirve para nada. ¿Qué quiere decir? Que cada vez hay más datos. ¿Cómo los gestionas todos? Ellos son un teléfono, pues imaginaros un data center. Por eso va a haber muchos más centros de datos, como decía, de diferentes tipos. Y por eso el crecimiento del mercado de centros de datos va a ser mucho mayor, ¿vale? Mucho mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que el centro de datos es más que una infraestructura, ¿vale? ¿Por qué? Porque el centro de datos no es... ¿De qué se hablaba? A ver si tengo aquí... No tengo aquí la slide. ¿Antes de qué se hablaba? Antes se hablaba... mi centro de datos tiene una disponibilidad de 6 nueves, de 4 nueves, de 3 nueves. ¿Por qué? No, porque es tier 3, tier 2, tier 4, nivel 1, nivel 5, que era infraestructura solo. Dependiendo si era tier 3 o tier 4, era eléctrico y enfriamiento, ¿no? Entonces dices, ¿y eso te da disponibilidad? Es imposible, porque teóricamente, como decía una persona en Washington, si yo tengo lo eléctrico y enfriamiento, yo lo tengo bien, pero no tengo telecomunicaciones, lo que tengo es un frigorífico de servidores. Y en este mundo digital, en el año 2000 te servía. ¿Por qué? Porque en el año 2000 los centros de datos básicamente eran backup storage, ¿no? Almacenamiento. Pero ahora, como tenemos telecomunicaciones, es un frigorífico. Entonces no sirve para nada. Entonces, ¿cómo sé que un centro de datos? ¿Cómo lo hago? Pues más que eso. Entonces, un centro de datos, ¿qué tiene que dar? Un servicio confiable, ¿no? ¿Por qué tiene que dar un servicio confiable? Porque tienes que asegurarte para que te puedas hacer el servicio, la aplicación que tú necesitas. Por lo tanto, el objetivo de un centro de datos es un servicio confiable. ¿Cómo consigues
un servicio confiable? Bueno, pues un servicio confiable se consigue con el triángulo, ¿vale?, del centro de datos, que sería, primero, teniendo una infraestructura confiable. Así puedes dar un servicio confiable. Primero, la infraestructura, el cimiento. Entonces, la infraestructura no es solo eléctrico y enfriamiento, arquitectura, seguridad, ¿no?, extinción de incendios, monitorización, telecomunicaciones, ¿no? Es básico, es básico. Por lo tanto, tener la infraestructura, pero en todos los aspectos, no en una parte. Porque si tienes una parte no sirve para nada. En todos los aspectos. Vale, el primer punto. Segundo punto, operaciones. Bueno, ahora hay que operar. ¿Cómo operas? No, es que yo tengo la medalla de oro de operaciones. ¿Y qué quiere decir? ¿Que has ganado un premio? ¿Que eres el primero en la carrera olímpica? Hostia, yo como ingeniero no sé qué quiere decir eso. Porque el oro es un metal precioso, pero a partir de ahí... Entonces, las operaciones se definen por grados de madurez. Fijaros que ahora y hay análisis de diferentes empresas en todo el mundo, dicen que la mayoría del downtime, ¿no?, de las caídas de los centros de datos, el 80% es por error humano. Bueno, pues ¿por qué ese error humano? Bueno, porque sobre todo a los latinos nos gusta inventar. Y bueno, ya llegará, ya me espabilo. Bueno, está bien, pero bueno, hay que tener unos procesos, ¿no? Unos procesos y unos procedimientos. Es como si tú vas en una aerolínea y tú tienes un vuelo de México a Monterrey, el mismo avión con la misma tripulación, ¿vale?, vuela 200 veces de México a Monterrey. Y hacen el checklist. Hacen el checklist cada vez, ¿no? No dicen, no, ya lo hicimos esta mañana o ya lo hicimos ayer, ya no lo vamos a hacer, ¿no? No subiríais al avión, ¿verdad? Pero, sin embargo, lo que sí se hace es que en un centro de datos dicen, vamos a hacer la prueba del grupo electrógeno. No, es viernes, vámonos, sé que es fin de semana y el lunes lo hacemos. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que aparece Murphy y el sábado se te cae el centro de datos, el grupo electrógeno no arranca y tienes un problema. Si se hubiera hecho la prueba el viernes, no hubiera habido ningún problema. Murphy aparece, aumentas el riesgo. Por eso es muy importante los procesos y procedimientos y tener por lo menos un grado de madurez 3. 3 significa que tienes todos los procesos y procedimientos en marcha. ¿Qué quiere decir? Que no dependes de las personas, que minimizas el error humano, por lo tanto minimizas el riesgo de downtime. Y ese es el objetivo para dar, ¿qué? El servicio confiable que os decía, ¿no? Entonces esta es la tercera arista del triángulo. Y luego viene la segunda, y ahora viene la tercera, entrenamiento, las personas. Bueno, pues ahora tienes que tener personas que estén entrenadas para ejecutar correctamente, ¿no? Pues tienes una buena infraestructura, las operaciones, procesos y procedimientos, y tener personas, porque bueno, si tienes una persona que tiene un nivel 1 de operaciones, ¿no?, por ejemplo, que es profesional y realiza una tarea de especialista o de experto, que es 2 o 3, ¿qué pasa? Pues que seguramente habrá un error y un downtime, ¿no? Tienes que enviar a las personas con su nivel para realizar una tarea de su nivel o inferior, porque si mandas a una persona de un nivel a hacer una tarea superior, seguramente habrá un error. Por lo tanto, todo esto es muy importante en el entrenamiento. Estas 3 cosas: infraestructura con el estándar adecuado para cubrir todos los aspectos, las operaciones con los grados de madurez para asegurarte de iniciar el error humano, y el entrenamiento es lo que te va a dar ese servicio confiable realmente. Ahí podrás garantizar un servicio confiable, pero si no, no lo puedes garantizar porque no tienes el equilibrio, ¿vale? Entonces, esto es muy importante y sobre todo para las nuevas tecnologías, ¿no? Pues bueno, en infraestructura hay diferentes palabras, diferentes estándares, ¿vale? Pues está el rating, que es con la TIA 942, está tier con uptime, o nivel con ICREA, depende, ¿vale? Entonces, en este caso, pero el outcome básicamente es el mismo. El nivel 1, disponibilidad básica; 2, redundancia en componentes; 3, mantenimiento concurrente, ¿no? 24/7 puedes hacer cualquier mantenimiento sin caída del data center. Mantenimiento significa poder sustituir, cambiar cualquier tipo de componente sin caída del sistema. Y rating 4, tolerante a fallo. Un fallo total del sistema te garantiza que el contrato sigue funcionando. Un fallo no te garantiza que si tienes múltiples fallos siga funcionando. Por eso en el rating 4
todos los departamentos están compartimentalizados para precisamente ser tolerante a fallo, ¿no? Porque si tú tienes, por ejemplo, dos switchgears, dos cuadros eléctricos A y B en la misma sala y uno explota, pues el otro solamente explotará y el data center no te funcionará. Si el cuadro eléctrico A está en otra sala que el cuadro eléctrico B, explota el A, como está compartimentalizado, no afectará al B, por lo tanto el data center seguirá funcionando. Pues esto es lo que hay que ver cuando se diseña la infraestructura en todas sus cosas, ¿no? Telecomunicaciones, lo mismo, no solo cuadro eléctrico, pues en un transroom donde intentan los teleoperadores ha de estar, o una sala independiente, porque si una sala falla, tienes la otra. Pues todo esto es importante, ¿vale? Operaciones, los grados de madurez de la ISO 15504 o 33004, y que van de 1 a 5, ¿no? Y 3 es el mínimo, porque si veis aquí en la tabla, el 3 es el que te garantiza que no dependes del personal. Si tú tienes grado de madurez 2 o 1, sí que dependes del personal, que quiere decir que tienes mucho riesgo de caída del sistema, porque tendrás error humano, ¿no? Es como ese data center que te dice, no, yo tengo al Chucky del data center, ¿no? Hostia, qué bueno que tengas a Chucky, pero bueno, si Chucky se va o no viene hoy, ¿qué pasa? ¿Quién lleva el data center? ¿Hay alguien más? No, solo hay él. Pues entonces no sirve para nada, eso es un problema, no puedes depender de una persona. Tienes que tener unos procesos, por eso es muy importante el grado de madurez 3, ¿vale? Mínimo, ¿vale? Y luego saber las disciplinas, ¿vale? Porque el grado de madurez 3, operaciones no significa, no, yo tengo todos los SOPs y MOPs. Bueno, tienes todos los SOPs y MOPs, pero ¿qué es eso? Instrucciones de trabajo, pero aparte de eso, ¿qué más? De mantenimiento, pero hay más cosas dentro de un centro de datos. Hay un Service Level Management, hay una seguridad de las personas, ocupacional, seguridad, operaciones, mantenimiento, business continuity, disaster recovery, monitoreo, reporte y control, cómo lo gestionas. Hay muchas cosas que hay que mirar ahí, ¿vale? Y por tercero, el tercer triángulo es las competencias, que hay que transformarlas porque el personal está cambiando. ¿Qué habilidades? ¿Qué haces? ¿Cómo te adaptas a las nuevas tecnologías? ¿Cómo te adaptas a los nuevos centros de datos? O cómo te entrenas que te dé la habilidad para poder gestionar estas nuevas tecnologías de los centros de datos bueno, que va a haber diferentes tipos, ¿no? Y como os decía, lo de la matriz de las competencias, tener claro estas matrices de competencias para saber quién es capaz de hacer qué tareas, ¿no? Estas matrices de competencias son muy importantes. Por eso, pues bueno, pues hay nuevas competencias, ¿no? Pues tanto en infraestructura de TI, ¿no? Que hay nuevas tecnologías, que ahora hay más gente que en lugar de saber tanto de servidores y bastidores, pues también la gente ha de estar preparada para saber temas de virtualización, aplicativos y demás, ¿no? Hay nuevas habilidades que son necesarias para poder gestionar. Por ejemplo, estábamos haciendo la auditoría en un centro de datos el otro día, empresarial, ¿no? Y nos decían, no, es que nosotros tenemos un problema porque no tenemos gente de TI preparada para todas las aplicaciones que tenemos. No la tenemos preparada. Entonces, ¿qué hacemos? Pues mira, tenemos nuestro centro de datos empresarial es el backup y tenemos nuestro centro de datos principal en un colocation y entonces ahí tienen los ingenieros expertos en las aplicaciones y nosotros controlamos que el data center funcione bien y nuestro centro de datos empresarial es el backup, que si hay algún problema en el colocation tenemos el backup. Bueno, pues porque no tienen sus recursos internos para hacer esas aplicaciones y adaptarse a las nuevas tecnologías y adaptar todos los equipos y todo a las nuevas tendencias. Otras empresas sí que lo pueden hacer. Bueno, pues hay que ver estas competencias a considerar para tomar una solución, ¿no? Lo mismo con el tema de seguridad, no solo físicos, como os decía, sino las nuevas habilidades son un sistema de gestión. O sea, lo que significa, las antiguas era prácticamente todo físico, ¿vale? Las nuevas habilidades no quiere decir solo hackers. Con esta bola lo que se quiere decir es que estás haciendo una gestión total de la seguridad. Como os decía antes, tienes un sistema de gestión, que sabes qué riesgos tienes una tabla de riesgos, tienes una tabla de todos los assets que tienes una tabla de riesgos, cómo los mitigas y con qué controles, ¿no? Y si son efectivos. Lo mismo con el tema de inteligencia artificial, ¿no? Antes, pues, ¿qué estaba? Entre comillas y con todo respeto, el nerd que sabía y ahí te hacía la conexión para sacarte diferentes cosas, el analista, ¿no? Que te sacaba lo que quisieras con Excel y demás, ¿no? Y ahora, pues bueno, pues hay nuevos aplicativos que te lo hacen todo y saber programar, cómo analizar los datos
discriminarlos para saber qué tendencias hay y demás. Pues hay nuevas competencias que hay que adaptarse, ¿no? Por lo tanto, hay que prepararse para este futuro y esta responsabilidad. Por lo tanto, es muy importante lo siguiente: cambio, ¿vale? Todo está cambiando. Los negocios, como estaban, ya no existen. Bueno, existen, pero están cambiando mucho. Ahora, por ejemplo, cuando uno va al supermercado, más de la mitad de la gente que uno ve en el supermercado son gente que está comprando para terceros. Llevan bolsas de terceros y compran para 10 o 15 personas. Y ves solo a la mitad que están comprando para ellos mismos. Está cambiando todo, ¿vale? Y los centros de datos también, pero están cambiando, que se están expandiendo diferentes tipos de centros de datos. Entonces hay que saber qué negocio estás para saber qué tipo de centro de datos es el adecuado para tu negocio y saber que has de dar un servicio confiable, y está el triángulo del servicio confiable. Recordad, muy importante, muy importante. Por lo tanto, hay que saber adaptarse a este cambio, ¿vale? Y, lógicamente, uno se desespera porque dice cuántas cosas a la vez, ¿no? Pero muy importante adaptarse, porque si no te adaptas, pues es el fin. Fijaros, Blockbuster, ¿no? Toys R Us y demás, ¿de acuerdo? Pero fijaros también en Walmart o en Marriott, que se están adaptando, ¿vale? Por lo tanto, intentar siempre que tengáis un plan, ¿vale? Unos objetivos y mantenerse ese plan. Por eso es muy importante, primero, eliminar excusas, ¿vale? Excusas hay para todo, para poder ir al camino. Entonces, una vez saber dónde está, saber hacia dónde quieres ir y te marcas el camino. Por eso es muy importante muchas veces hacer ese análisis de dónde está uno, porque si uno no sabe dónde está, es imposible saber hacia dónde vas. Entonces, en un centro de datos puede ser un análisis de cómo está la infraestructura, pasar los análisis de brechas según los estándares, para saber cómo esa infraestructura tiene que estar en el nivel adecuado, las operaciones, qué grado de madurez tienen para saber cómo se pueden mejorar para llegar al grado de madurez 3 que estábamos hablando, y el personal, cómo está preparado para saber a qué nivel ha de ir para poder dar ese servicio confiable. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Y esto sería un poco todo. No sé, espero que haya sido interesante y si me ha ido bien. Y nada, por favor, si tenéis alguna pregunta, os agradecería, y de verdad que muchas gracias. Y lo dicho, espero que haya sido interesante y nada, espero preguntas, no sé si por el chat. Gracias. Muchas gracias, Joseba. Muy interesante tu plática. Por aquí hay unas preguntas, a ver si me ayudas a responderlas. Tú que andas en América Latina, ¿cómo consideras a los países de América Latina en cuanto a su avance en transformación digital? ¿Cómo? Bueno, pues están... A ver, la transformación digital en general está muy básica porque la gente no entiende qué es. No entiende exactamente qué es la transformación digital. Entonces, hacen cosas, van haciendo parches, ¿no? Aquí, allí, están entendiendo, pero están en una fase mínima porque también hay tecnologías que aún no están desarrolladas y se están empezando a conocer. Por eso lo más importante y lo que está faltando, y es una de las cosas que estamos haciendo como EPI, es dar un curso de transformación digital, de saber qué significa la transformación, de un día, muy básica, qué es transformación digital, qué tecnologías son la transformación digital, qué ventajas e inconvenientes, para saber que al fin y al cabo la transformación digital es del negocio, que es lo que la gente ha de entender. ¿Cuál es tu negocio y qué necesita tu negocio para transformarse con las nuevas tecnologías? Entonces, depende de tu negocio, a veces necesitarás, pues por ejemplo, yo necesito blockchain, o necesito IoT, o necesito Big Data, o necesito inteligencia artificial, pero depende del tipo de negocio. Entonces, has de entender bien qué es la transformación digital, cuál es tu negocio, qué tipo es de tecnologías. Y eso es importante, poder entenderlo bien, y a partir de ahí también saber la gente si está preparada para ese cambio. Es otro de los temas que también hacemos, saber, ¿está tu gente preparada para el cambio o no? Porque tú puedes, hay muchas empresas, era como por ejemplo cuando en su momento se instalaba el SAP o otros sistemas, ¿no? Que a veces o la ISO 9000, que no se podía hacer porque la gente no se adaptaba al cambio, ¿correcto? Entonces tú has de analizar también si la gente está preparada para ese cambio. Porque a veces la transformación digital no solo es de las empresas, que tú instales el blockchain o inteligencia artificial. Si las personas no se adaptan a ese cambio, tampoco se cambia. Por lo tanto, si está en un nivel no bajo, incipiente, porque está empezando, aún queda mucho por recorrer,
habrá un cambio muy fuerte, pero hay que empezar a moverse sabiendo exactamente qué es, dónde estás, eso es lo primero, para poder saber hacia dónde ir. Espero haberte respondido, Sergio. Dime, Gracias, dime. Joseba. Por aquí hay otra pregunta. Otra pregunta es, el ANSI o EPI están buscando o ya pensando algún tipo de certificación como ISO 9000, 27000, varias que mencionaste durante tu plática, para lo que es la transformación digital. ¿Se puede hablar de un grado de madurez, algún tipo de certificación que eventualmente las empresas tendrán O sea, que demostrar? por ahora, como tal, no existe. Y ANSI no está mirando esto, ni nadie. Lo que se puede ver, lo que como os decía, es saber, hacer un análisis de la empresa si está preparada y cuál es su nivel de transformación digital. Eso sí se puede ver. Y el nivel de la gente para esa transformación digital. Se puede ver el nivel de la empresa y el nivel de las personas, en qué nivel están de transformación digital. Eso sí se puede hacer, pero no hay un estándar, ¿vale? Es un método que existe, pero no hay un estándar aún. Yo creo que para que se haga un estándar de eso, pasará tiempo aún, pero sí que se puede valorar. Ok. No veo aquí ninguna otra pregunta. ¿Alguna Así otra que me he pregunta? explicado bien, me Sí, he sí, sí, explicado súper sí. bien, ¿no? Sí, sí. Espero que haya sido interesante. No, sí, muy, muy interesante. Pues bueno, con esto terminaríamos nuestra presentación del día de hoy sobre transformación digital con Joseba Calvo. Joseba, aquí están sus datos. Él es consultor senior de EPI para todo lo que aquello relacionado con la certificación, auditoría y validación de diseño de los centros de datos. Pues Joseba es el encargado por parte de EPI de coordinar todos estos esfuerzos comerciales. No sé si quieras platicar un poquito más de EPI rápidamente. Bueno, simplemente como EPI somos una empresa que llevamos más de 30 años en el mercado y simplemente estamos a nivel mundial, en todo el mundo. Y la idea un poco es gente que hemos estado en el mundo del data center más de 20 años, como me conoces de la otra vida, construyendo, operando centros de datos de diferentes tipos, ¿no? Y ahora intentando pues transmitir ese conocimiento con los estándares para ayudar a los clientes tanto en el entrenamiento para formar al personal como en el tema de asesorías de brechas, de saber que la gente dónde está y hacia dónde tiene que ir y que ellos puedan realizar las inversiones adecuadas para poder llegar al nivel último, ¿no? Y también pues facilitamos auditorías y certificaciones según los estándares para poder ayudar a la gente pues bueno, pues a validar que todo ese camino que han hecho pues realmente cumplen con los estándares, ¿no? Y se van manteniendo, ¿no? Año a año y siguiendo siempre procedimientos ISO, ¿no? Y es un poco lo que hace EPI, ¿no? Y cada día pues cada año sacamos nuevos entrenamientos y nuevos temas de auditorías, pues de ISO 27000, de operaciones, de transformación digital, de infraestructura y demás, ¿no? Según la TIA, etcétera, ¿no? Porque somos un ente muy importante, porque somos un ente certificador acreditado, ¿vale? Y por lo tanto estamos acreditados para poder certificar, ¿no? Pues las diferentes ISOs y TIA 942. Ok, hoy bueno, quería comentar que las dos preguntas anteriores las hizo Sergio Castillo. Muchas gracias por Sí, su participación. Y hay una tercera pregunta que nos está haciendo Arturo Carvajal, donde dice, ¿cuál es el sí. perfil de la persona que debe de llevar la transformación digital? Me parece muy interesante. ¿Cómo debe prepararse alguien que quiere liderar la transformación digital dentro de su empresa? No, es una pregunta muy buena. El perfil de la persona que lidera la transformación digital ha de tener dos cosas. Primero, entender cuál es el negocio de la empresa, saber ese negocio, dónde está y hacia dónde tiene que ir, coño, mirando a los competidores o que sea para adaptarse, para saber cuál es el camino para ir de donde está hacia donde tiene que llegar para no extinguirse. Y segundo, entender a las personas que están trabajando en esa empresa. ¿Están esas personas preparadas? ¿Cómo prepararlas para esa transformación digital? Esa es la persona que será la líder para llevar una transformación digital. Si una persona no sabe identificar el negocio de esa empresa y hacia dónde tiene que ir ese negocio para transformarse y no sabe las personas ni las conoce a las que están en esa empresa
para saber cómo se pueden adaptar, no será un buen líder para la transformación digital. Esas son las dos valores fundamentales. Espero haberte Perfecto. respondido. Perfecto. Pues muchas gracias a Arturo Carvajal. Espero le hayamos respondido la pregunta. Y bueno, con esto pues quiero cerrar este evento. Muchas gracias, Joseba, por tu tiempo. Muchas gracias a todos los que estuvieron con todos nosotros. Muchas gracias a todos. Hasta ahora.